porque Evo Morales de mierda no te dio la gana, porque Álvaro García Linera de mierda no te dio la gana. La política de derecha es una política de represión. Cuando yo digo Manfred Reyes Villa era edecán de García Meza, estoy hablando de un gobierno que mató a los 15 miristas de la Harrington. El movimiento del socialismo, para poder gobernar, descabezó al movimiento popular. La autora de la tesis de la despatriarcalización soy yo. Y el movimiento al socialismo, con el Evo en el gobierno, con Álvaro en la vicepresidencia, se apropiaron de la tesis de la despatriarcalización como que es una política de su gobierno. Mi título es del Vaticano, firmado por Juan Pablo II. Así, a mí no me interesa victimizarme. Nadie me daba trabajo porque era lesbiana. El año 2000, con 8,000 mujeres de Tarija, Sucre, Potosí, Oruro, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, tomamos la superintendencia de bancos. La iglesia está en una crisis de sentido profunda y no la quiere ver y no la quiere enfrentar. Si Mujeres Creando quisiera construir una organización de masas, lo hacemos así, track, track, en 2 días, mucho más que el Manfred. La forma que estoy trabajando yo es una forma que cataliza rabia, indignación y límite. Bienvenidos a Refresco Podcast. Yo soy Luan Ortiz y nosotros somos el podcast que conoce a la persona detrás del personaje. Indagamos un poquito más en el corazón y descubrimos partes de su alma. El terror de los corruptos. Una mujer que no le tiene miedo al gobierno. Se enfrenta cara a cara con todos los abusivos, buscando la verdad. Revolucionaria, frontal y decidida, con un corazón gigantesco y una convicción única. Hoy conocemos a María Galindo. Este capítulo es auspiciado por el sabor refrescante de Ámsterdam, que cada momento cuente con Amstel. En esta ocasión me acompaña una persona que vengo rogándole a Dios, a todos los santos, que poder tener la oportunidad de entrevistarla y al fin se ha cumplido. Bienvenida, María Galindo. Muchísimas gracias, yo súper halagada y bueno, si era de rogar, había que rogar al diablo, porque yo soy una diabla pecadora, muy feliz de serlo además, pero me siento muy honrada. Gracias por la invitación a ti y a todo tu equipo. Gracias nuevamente por estar acá. Como nosotros acostumbramos a hacer la entrevista es en orden cronológico, entonces me gustaría que podamos ir un poquito hacia atrás y tratar de recordar cuáles son las primeras memorias que usted tiene. Mira, yo no sé cuáles serían, pero te puedo decir que he crecido en la cocina. Ya. En las cocinas Collas hay unos banquitos que se llaman ratones, que son sumamente bajitos. Ya. Y yo he crecido sentada en un banquito de esos. Y entiendo yo las familias como una unidad productiva. Porque la casa de mis padres era exactamente eso. Es decir, aparte que eran épocas distintas, se hacía el escabeche casero, se hacía la mermelada casera, se hacía el pan casero, se hacía el jamón casero, todo se hacía. Entonces, yo he crecido, he aprendido lo que es la vida en la cocina, produciendo cosas, con gente que me ha ido enseñando. Bueno, hoy en día soy una magnífica cocinera. No le puedo creer. Sí, no, yo soy una magnífica cocinera, pero además, más allá de eso, yo honro mucho la cocina. Creo que, aparte que de la casa de mis padres, la cocina era el lugar más cálido, más calientito, porque en La Paz hace frío. Sí, sí. Entonces, cuando en la cocina horneas todo el día, pues ese lugar era el lugar más fragancioso, era el lugar más calientito, era el lugar más acogedor de toda la casa desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo valoro mucho la cocina, creo que la política que nace en la cocina, creo que la afectividad que nace en la cocina, creo que el sueño de sociedad que nace en las cocinas es el sueño de sociedad que está por venir. ¿Cuál vendría a ser este? Un sueño lleno de sentimientos, que recupera la afectividad como un centro principal de la vida social y no como algo secundario. Que recupera el tema de, mira, eres lo que comes. Entonces el tema del comer saludable, del comer casero, del sazón
que se hace el sazón de la vida, ¿no? El sabor de la vida, ¿no? Es muy contrario a la idea del fast food, a la idea del Burger King, a la idea... y luego es también recuperar el trabajo manual, ¿no? Valorizar, porque eres lo que comes, sin embargo, a nivel, digamos, de la estructura económica, el peor pagado o el trabajo peor pagado es el trabajo doméstico, que es el trabajo que te garantiza a ti el bienestar que tú estás exhibiendo, esa camisa bien planchada, bien limpia, ese bienestar tan cotidiano, tan cercano. Entonces, yo creo que todas esas son cosas muy importantes que revalorizar, revisar, recuperar. Y yo he crecido ahí. Y yo he aprendido a tener una noción tan práctica de la vida. Yo he aprendido a tener una noción tan bonita de la vida, tan alegre, gracias a que he crecido en la cocina, aprendiendo a cocinar. ¿Quiénes eran las personas que estaban a su alrededor en esos momentos para enseñarle todo este tipo de situaciones? Las trabajadoras que trabajaban allí, ellas han sido las personas que a mí me han hecho crecer y florecer. ¿Su papá y su mamá en esta? Sí, mis padres también, de alguna manera también. Bueno, en mi vida había muchos elementos, digamos, que eran muy importantes para mi crecimiento. Por ejemplo, nosotras éramos 2 hermanas, pero yo tenía una hermana con una enfermedad crónica, muy grave. Entonces, siempre nos asolaba, nos rodeaba, nos contorneaba el miedo a la muerte, el miedo de que la vida se la pueda llevar. Y mi hermana efectivamente terminó muriendo hace algunos años, pero llegó a la adultez. Entonces yo crecí también con esa pulsión del miedo a la muerte, de la vida como algo muy frágil, también a cargo de cuidar a mi hermana, aunque yo era menor que ella, pero ella era más frágil que yo. Y bueno, mi padre era piloto, además era piloto donde había carguero. Ahora que hay carretera al Beni, el Beni era el abastecedor de carne del país y no Santa Cruz. En ese sentido, Santa Cruz le ha hecho muy mala jugada al Beni, ojo piojo, Santa Cruz le ha jugado mal a la ganadería beniana. Y entonces mi padre recogía, era carguero, era un transportista de carne del Beni a los centros mineros. ¿No? Entonces era una persona muy aventurera, porque el carguero volaba, bueno, la tasa de mortalidad de los pilotos de carguero y también la tasa de accidentes de los aviones cargueros era muy, muy alta. Eran aviones recuperados de la Segunda Guerra Mundial, todavía con hélices. Yo tengo, por supuesto, todas esas visiones en mi imaginario de infancia. Y en ese sentido mi padre era un hombre, aunque él era muy callado, era un hombre lleno de anécdotas, ¿no? Lleno de anécdotas, porque su vida era una aventura de la A a la Z. Y bueno, te puedo hablar de esas cosas tal vez. ¿Y su mamá? Mi mamá era ama de casa. Pero obviamente era una mujer que tenía un problema serio, que era una hija muy enferma. Entonces mi madre luchó mucho por salvar la vida de mi hermana y lo logró, porque en realidad mi hermana, con una prognosis que se hubiera podido morir a los 10 años, a los 14 años, murió ya de adulta, ¿no? Entonces mi madre tuvo un desafío muy grande y lo logró. Pero eso obviamente le absorbía mucho tiempo y mucha energía. Totalmente. En ese sentido, digo yo, las familias, o como yo las entiendo, son una unidad productiva. O sea, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. A mí me tocó crecer en la cocina, aprender a cocinar, apoyar en sostener esa casa en sentido de organizar y hacer mucho del trabajo doméstico. Y yo encantada, y hasta ahora le rindo mucho culto al trabajo doméstico. Lo respeto con toda mi alma. Me parece un trabajo prácticamente sagrado. Totalmente. Va avanzando en su vida y llega a la adolescencia. ¿Cómo viene a ser esto? Bueno, mira, yo no tengo todavía memoria exacta, porque además he dicho, me va a preguntar alguna de esas cosas, a ver, pensaré. Yo no sé cómo me topé yo con algún libro.
Pero el día que yo me topé con un libro, ¿Cuál? que ni sé, pues que no puedo decirte cuál, porque eso ha tenido que ser muy pronto en mi vida. Ya te digo, con aprender a leer, yo ya tenía algún libro de cuentos en mi mano. Probablemente eso ha sido también obra de mi madre, puede que sí. Me acuerdo mucho de Alicia en el País de las Maravillas. Yo tenía un cuento de Alicia lleno de dibujos que yo te diría que eran surrealistas, porque obviamente Alicia en el País de las Maravillas es un cuento surrealista. Totalmente. Es un cuento que juega con la realidad y la subvierte. Entonces, el día que yo me crucé con un libro, salvé mi vida. Y luego yo era adicta, hasta hoy en día soy adicta a los libros. Y yo era la encargada con muy poca edad de hacer las compras en mi casa. Okay. Pero yo compraba, si había que comprar papa, azúcar, arroz, no sé, carne y libros. Y yo me compraba un libro a la semana. Y los libros, he leído de todo. Los libros han salvado mi vida, los libros han sido mi mejor compañía. ¿Salvado su vida por qué? ¿O a qué se refiere con eso? Me refiero a que todas las horas de soledad, libros. Todas las horas de dolor, libros. Todas las horas de enfermedad, libros. Todos los sueños a través de los libros. Todas las dudas a través de los libros, ¿no? Entonces, yo amo los libros me han salvado la vida en ese sentido. También porque he sido una niña muy sola y porque luego esa niña sola se ha vuelto una adolescente que ya amaba la soledad. Ok. ¿No? Entonces, y hoy soy una adulta tríplica que sigo amando la soledad. En este proceso en el cual usted empieza a descubrir los libros y que son sus compañeros en estos momentos, ¿en alguna parte de esta etapa pasó por su cabeza ay, no me están dando la misma importancia que a mi hermana por el tema de su condición? No, porque yo tenía mucha, no sé cómo explicarte, yo tenía mucha libertad. Ok. Imagínate, yo incluso muy pronto manejaba el dinero Claro. de la compra, tanto que yo decidía comprarme libros. Entonces yo tenía ese ser más clandestina como era yo, me daba mucha libertad. Yeah. O sea, ¿qué estará haciendo? Pues yo hacía lo que me daba la gana. Yo tomaba mis decisiones muy pronto en la vida, casi sobre todo. ¿En qué momento es que empieza este coqueteo, o bueno, no coqueteo, no quiero llamarlo así, este acercamiento a todo lo que viene a ser el torbellino que es hoy día? No, yo he sido, pues, lo que pasa es que yo he sido ese torbellino que se ha ido cociendo a fuego lento y que nadie sospecha. Cuando han levantado la tapa de la olla, ya estaba cocinado. Yeah. Es decir, yo he sido muy rebelde desde muy niña. Siempre me he vestido como me ha dado la gana, siempre. ¿Cuáles eran sus actos de rebeldía en esos momentos? Así, como para ir empezando a trazar esa línea. Mis actos de rebeldía es que yo nunca, ¿cómo decirte? Es que no conozco la obediencia, no sé cómo se puede hacer para ser obediente. Yo no conozco la obediencia, yo he hecho las cosas a contracorriente toda mi vida. Obviamente las cosas que yo hacía a contracorriente cuando yo era una hija dependiente de mis padres, nunca eran en un sentido de sabotaje, ¿no? Es decir, por eso entiendo que una familia es una unidad productiva. Entonces yo cumplía con ellos, con sus dramas, con sus problemas, cumplía muchísimo, porque mira, la capacidad de trabajo que puede tener una niña, una joven, es muy grande. Entonces yo sí que aportaba lo mío, pero como contraprestación hacía lo que me daba la gana, ¿no? Hacía lo que me daba la gana. Entonces, yo no entiendo otra manera de vivir que no sea la libertad. Ok. ¿Sus padres nunca le trazaban límites o le decían, por ejemplo, no podés? No tenían necesidad, porque Okay. cuando ellos... Una cosa que yo he tenido, he sido muy hiperactiva. Hasta ahora soy hiperactiva, es decir, hiperactiva clínica, ¿no? O sea, ¿Cómo sería clínica. eso? Hiperactiva de diagnosticada, ¿no? Esta es una niña hiperactiva. Entonces, mi madre, justamente por esa razón, decidió darme un montón de tareas
pero un montón. Claro. Yo tenía una lista de tareas que cumplir y yo las cumplía chocha de la vida porque era una manera muy, muy gratificante de vivir. Y las cumplía rápidamente y luego tenía yo mi tiempo que era mío y que ya nadie lo administraba más que yo. Entonces, yo he sido muy hiperactiva y yo bien tengo la sensación de que no he superado la hiperactividad. Porque me gusta ¿Tiene la sensación? leer 5 libros, hacer 5 cosas, estar en 20 problemas. Yo combino así la vida. O sea, no, digamos, la vida tranquila, la vida de una sola tarea, de una sola... No es lo mío, no es lo mío. Pero desde siempre, te diré desde siempre. ¿Cuándo es que empieza el movimiento feminista a nacer en usted? Mira, yo tengo un concepto que es bien bonito y es un concepto que me ha llevado invitada a muchas partes del mundo, porque es un concepto muy innovador del feminismo, que es el feminismo intuitivo, que le llamo yo. Cuando yo planteo que el feminismo no solo es una cuestión ideológica, es decir, una ideología que te planteas, sino que es una cuestión existencial. Yeah. Y lo existencial es más profundo. Sí. ¿No? Entonces, existencialmente, probablemente yo me he hecho feminista a mis 10 años en la cancha del colegio. Es que los chicos yo estaba en un colegio mixto y los chicos tiraban la pelota a matar. Cuando te blanqueaban, o sea, quedabas derrotada en el piso, ¿no? O sea, era una cosa muy fuerte la violencia ya de esos niños, ¿no? Entonces, probablemente yo ya me he hecho feminista en la cancha del colegio. Después milité en la izquierda. En 5 minutos en la izquierda me hice feminista, en 5 minutos. Estuve muy metida en la iglesia por razones del azar de la vida, porque yo soy atea. A ver, cuénteme esa parte. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo, en esto de consumir libros, encontré un gran amigo, y siendo yo muy, muy joven, que se llamaba Antonio Paredes Candia. Es un intelectual alteño que ya está muerto, pero que él hacía una feria del libro callejero. Okay. Entonces, él personalmente como autor vendía libros y te daba conversación. Entonces, ese hombre se topó conmigo muy pronto y me vendió los libros prohibidos por la dictadura. Okay. Yo me los compré toditos. Por supuesto, la novela de Marcelo Quiroga, si me permiten hablar de Domitila Chungara. Yo he llorado con ese libro. Para mí, si me permiten hablar de Domitila Chungara, es una suerte de Quijote boliviano. Es un libro magnífico, magnífico. Y entonces yo muy pronto he tenido esa noción de justicia gracias a los libros, pero también un poco gracias a la vida, pero probablemente gracias a los libros. Entonces, hubo un momento en que yo estaba siendo perseguida, pero no porque era importante, sino porque la forma de represión en mi generación tomaban presos. Por ejemplo, es como si alguien viniera, te quiere intimidar a ti, pero toma presos incluso a los chicos del bar. Okay. A todos. ¿Esto en qué año estamos hablando? Esto es en el año en el cual se empezó a implementar el 21060, o sea, por los 80, 81, fueron años muy convulsionados en Bolivia, el gobierno de Natush, el gobierno de Pereda, todos esos. Entonces, yo para salvar, para estar más resguardada, me fui a ofrecer a un convento de barrio. Okay. Porque decía, nadie se va a atrever a venir al convento a sacarme a mí. En eso ya la estaban persiguiendo. Sí. Y entonces la superiora del convento me dice, pero ¿y tú por qué? No, le digo, mira, yo estoy dispuesta a trabajar con ustedes, pero yo necesito un lugar seguro donde vivir. ¿Qué edad tenía, perdón, aproximadamente? 18. Wow. Entonces, la monja me recibe en su convento y las monjas también son muy pragmáticas, o sea, había que limpiar el piso, lavar el no sé qué, ir a la misa, ir a recoger los alimentos de noche, porque ellas tenían un montón de trabajo social que hacían y yo era perfectamente práctica, porque esta mujer hiperactiva que soy, hacía de todo. Entonces la monja se quedó totalmente, yo te diría que hasta se enamoró de mí.
pero no pasó a mayores, porque era una persona mayor y muy respetuosa, pero estoy segura que se enamoró de mí. Y entonces un día yo llegué al famoso convento, porque tenía hora de entrada y hora de salida, y le digo, te cuento que yo estoy en riesgo de vida. Estoy muy preocupada porque están arrestando a la gente por grupos. Wow. Y yo tengo miedo que esto me pase a mí. ¿Cómo era vivir eso en aquella época? Te diré que era, a ver, voy a decir una palabra odiosa, era normal. Wow. Era normal porque han metido, la política de derecha es una política de represión. Cuando yo digo Manfred Reyes Villa era edecán de García Meza, estoy hablando de un gobierno que mató a los 15 miristas de la Harrington. Podían haberlos sacado arrestados, fueron a matarlos. La idea era matar las ideas. Mataron a Espinal. O sea, a ver, estamos hablando, hubieron masacres. Banzer fue un sanguinario. Entonces, bueno, yo le dije a la monja, oye, estoy temiendo y ella estaba tan encandilada conmigo, era un lunes, me dijo, mira, el jueves yo te saco a Roma, si me aceptas salir como novicia. ¿Cómo? Le digo, sí, yo te saco a Roma. Bueno, o sea, es que yo he sido muy aventurera, tal vez eso lo he heredado de mi padre. Bueno, y me voy con ella a Roma, a su casa generalicia. Llegamos a Roma, a su casa generalicia, y ella dice, esta es la novicia. Yo era atea, sigo siendo atea, esta es la novicia, y se va a quedar aquí. Bueno, y se va. Ella era la superiora, ella vuelve a Bolivia. O sea, solo fue a dejarla y volver. Fue a dejarme, porque me adoraba, es que esta monja me adoraba. Es decir, yo creo que estaba enamorada de mí, eso es lo que yo creo. Bueno, yo me quedo en Roma, y las monjas igual, hay que lavar, planchar, ¿no? Yo encantada. ¿Cómo hacías con el idioma? El trabajo, bueno, el italiano no es muy difícil y además poco a poco. Apuntando. Hay que hacer así. Bueno, yo me dedico a ser una persona productiva en el convento y me gano la estima. Y las monjas ya pasa un tiempito, me dicen, ¿qué quieres hacer? Y yo les digo, lo único que yo quiero es estudiar. Lo único que quiero es estudiar. Te podemos ayudar. ¿Y qué quieres estudiar? Filosofía. Las monjas no estudian filosofía. Filosofía es para los sacerdotes. Las monjas no estudian filosofía. Pucha, le digo, ¿y ahora qué estudian las monjas? Pues mira, puedes estudiar psicología, ya eso, con tal de salir. Me llevan las monjas a la Universidad del Vaticano y me inscriben. Y me hacen ese gran favor, me inscriben como novicia. Quedo inscrita ahí. Y entonces una vez que ya hallo ese lugar, me quedo en la universidad completamente encandilada, me convierto rápidamente en la mejor alumna de la universidad, me dan una beca y huyo del convento de las monjas. Y las monjas nunca me denunciaron porque yo creo que tenían vergüenza. Yo creo que no me denunciaron por vergüenza. Y así mi vida, y bueno, entonces la iglesia es misógina, profunda. Que te digan a ti, imagínate que te digan, los hombres no pueden hacer podcast. Claro. Solo pueden hacer podcast las mujeres. Y tú dirías, ¿por qué? No, porque los hombres tienen que estar ocupándose de servir las bebidas. Dices, pero a ver un ratito, no, a ver, es que no. No tiene lógica. No hay modo de aceptarlo. Entonces, que te digan, no, las monjas no estudian filosofía, que era la carrera principal en el Vaticano hasta ahora. La teología y la filosofía son lo más importante, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, solo un ejemplo, ¿no? Entonces, y además, por ejemplo, cuando yo me inscribí a la universidad, de ese convento éramos 80 monjas y solo 2 íbamos a la universidad. Wow. El resto tenían que hacer 40 cosas que eran más o menos limpiar todo el día. Que aparte que nosotras también, y cocinar, y hacer, y proveer de no sé qué a no sé cuánto, bueno, o sea, el trabajo manual, el trabajo doméstico de la iglesia, ¿no? Y entonces así, bueno, no sé, menos mal que hablar es gratis. Justamente quería consultarle por qué es que usted era perseguida. Nada muy especial, nada muy especial. Como te digo, era una lógica de represión
Yo estaba metida en un partido político muy pequeño. ¿Cuál era? De izquierda radical, que lo lideraba un ex cura que se llama Rafael Puente. Es que no lo has debido escuchar en tu vida, se llamaba BDP y no sé qué diablos, Bloque Patriótico Popular, era una tontería. Era un partido, es el primero con el que me tropecé en la universidad. No era una organización ni grande ni importante, pero te voy a poner un ejemplo. En esa organización estaba Iván Arias. Okay. Por eso es que yo lo conozco y por eso digo que Iván Arias es un traidor rematado. Porque este tipo se ha vuelto un hombre de derecha. Ok. Y no consulto así extraoficialmente. ¿Y no, la persona no puede cambiar de ideología? Por supuesto, aparte que yo misma también, o sea, a ver, de haber, no, he estado un tiempo en ese partido y luego dije, va. Es que no solo que cambias, sino que vas evolucionando, vas profundizando, vas mutando de pieles y el mundo también va cambiando, ¿no? La Bolivia de cuando yo estaba metida en esto a la Bolivia de hoy es muy distinta. Pero, ¿sabes? Hay en este proceso de mutaciones, de cambios, de procesos distintos, hay unos matices que son muy importantes, que son algo más que matices. Si tú estás, te voy a poner un ejemplo muy básico, puedes cambiar si crees que hay que hacer un partido, que hay que hacer un sindicato, que hay que hacer un ejército de liberación, ¿no? Pero básicamente sí, por ejemplo, estás a favor de la lucha de los y las trabajadoras y luego te vuelves un explotador que pisotea derechos de los trabajadores. Lo que has hecho es convertirte en un traidor. Correcto. ¿Ya? Sí. Y eso es lo que yo creo que le ha pasado al Iván Arias. Porque además el Iván Arias, en ese partido yo no era ni la mosca, ¿no? Y él era máximo dirigente. Okay. Súper radical, más radical que todos. Un mandamás de aquellos. Y hoy es un pongo de la derecha, ¿no? Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que es eso? Es un pongo de la derecha, es decir, es un hombre que ha trastrocado totalmente los... Bueno, tampoco me importa hablar, me parece un simple mediocre, pasemos. ¿No? Digamos, como que es un simple mediocre que no vale la pena, pero para contarte, ¿no? De los personajes de aquella época, ¿no? También en esa época, yo, por ejemplo, siendo muy, muy joven, asistía a las asambleas de la Central Obrera Boliviana. Es como si ustedes tuvieran aquí unas asambleas de gente que discute y que son asambleas con miles de gentes y 20, 40 oradores en cada coyuntura. Filemón Escobar, Domitila Chungara, Juan Lechino Kendo, todos los secretarios ejecutivos de la COP pedían la palabra, hablaban 10, 20 minutos explicando el país, discutiendo el país. Y esa fue mi gran escuela política. Y yo iba ahí, diría yo sin saber leer ni escribir, iba de oyente, me sentaba en un rinconcito, nadie me molestaba, me ofendía, nadie me decía no puedes estar aquí, que yo tenía una apariencia que, bueno, esta de minera no tiene nada. Aprendí mucho. Y me duele mucho que esas estructuras, por ejemplo, la Central Obrera Boliviana, que tenía convocatoria, que tenía discurso, es hoy una cáscara vacía. ¿Por qué? Porque ya no hay discusión de ideas. Ya es utilitarismo y punto. La Central Obrera Boliviana de hoy día es yo diría casi un nido de ratas, es decir, quieren tener su ventaja sindical, venderse a cualquier gobierno, sacar ventaja además para ellos, no digo para su sector, y chao, no convocan absolutamente a nadie. La Central Obrera Boliviana de los 80s ha sido una escuela política. Imagínate que lamentablemente aquí en Santa Cruz es que no tienen ni la memoria de eso.
Y por supuesto que el comité cívico no lo es. El comité cívico son otros así bobos que tampoco discuten el horizonte del oriente, de Santa Cruz o del país. No hay. En Bolivia hoy no hay foros de discusión. Pero yo soy producto de una Bolivia donde habían muchos foros de discusión. Y no es que yo he ido a discutir, porque yo soy el remanente. Yo era simple oyente. En la universidad pública había foro de discusión. En la cultura había foro de discusión. En el mundo fabril, obrero, había foro de discusión. Discutir es muy importante. Contrastar ideas. Para avanzar, para tener nuevas perspectivas. Por supuesto, por supuesto. En vez ahora no hay ni discurso, ni discusión, ni ideología, ni discrepancia, no hay nada. Es muy triste. Es una decadencia del movimiento popular en ese sentido. ¿Por qué cree que se da esta decadencia? Porque también mencionaba tanto la COP como la universidad. Sí. La René Moreno, anda a una asamblea general, no hay ni 5 gatos. ¿Por qué cree que se ha perdido esta fuerza? Mira, yo creo que en parte, porque son muchos los factores, en parte es obra del movimiento al socialismo. Es muy triste que el movimiento al socialismo supuestamente terminó usufructuando toda esa acumulación política y luego el movimiento al socialismo sofocó esos procesos de discusión de muchas maneras. Primero, criminalizó el desacuerdo. La Central Obrera Boliviana era plural, ¿ya? Había desde facciones trotskistas, leninistas, nacionalistas, todos metidos ahí, sacándose la cresta a partir de las ideas, ¿ya? Sí, sí. Y haciendo análisis de coyuntura. En vez del movimiento al socialismo entró y dijo, ¿estás conmigo o estás contra mí? Dividió al movimiento popular. Cooptó a los dirigentes a partir de prebendas. Yo conocía muy bien lo que eran las Bartolinas Sisas. Habían mujeres brillantes, inteligentísimas ahí. También fue un foro de discusión. Y después las Bartolinas todas se volvieron prácticamente asalariadas del movimiento al socialismo. La Central Obrera Boliviana se volvió asalariada y clienta del movimiento al socialismo. Cuando surgió la marcha de los pueblos indígenas, mucho más tarde, por el TIPNIS, esa marcha fue un foro de discusión también y lo sofocó. O sea, no te olvides que el movimiento al socialismo tomó la CIDOP, que está aquí en Santa Cruz. La CIDOP está en la Villa 1 de Mayo, ¿no? Tomó la CIDOP con policía. Desalojó a la ejecutiva de ese momento, la Central de Pueblos Indígenas del Oriente. Entonces el movimiento al socialismo dividió incluso a la Federación de Trabajadoras del Hogar, que eran muy aliadas, muy amigas mías. Todas se volvieron oficialistas, todas se volvieron sí, al MAS. Porque está de por medio el tema económico que ellos han ido comprando a las personas. Barato, compraron digamos con 4 centavos, con cargos, con... El Parlamento no fue ese lugar de discusión. Entonces, hicieron un proceso de descabezar al movimiento popular para poder gobernar. Evo Morales y Álvaro García Linera. ¿Por qué estas dos personas? Porque Evo Morales tenía muchas rivalidades en la Central Obrera Boliviana, en el movimiento campesino, y Álvaro García Linera era un hombre muy ególatra. Entonces Álvaro García Linera no quería tener un parlamento donde haya deliberación. Mira, yo no soy pro, había una diputada de Cochabamba, ya no me acuerdo qué se llama, que empezó a discrepar, que fue presidenta de la Cámara de Diputados. La expulsaron del partido. No sé si te acuerdas. Bueno, ahorita no me acuerdo su nombre, porque en realidad no es... Bueno, lo acusaron a Filemón Escobar de ser agente de la CIA y no sé qué tonterías, de haber aprobado el ingreso del ejército de bases norteamericanas en Bolivia. Filemón fue muy amigo mío y es imposible. Filemón puede haber hecho cualquier cosa, menos eso. Menos eso. Entonces, el movimiento al socialismo, para poder gobernar,
descabezó al movimiento popular. Pero me parece justamente contradictorio que ellos, siendo un movimiento popular, como se denominaban, empiecen a generar esta decapitación de cada uno de los movimientos para ellos perpetuarse en el poder. Porque la discusión genera desacuerdo. El desacuerdo genera sentimiento crítico. Ellos no querían tener una masa crítica popular. ¿Por qué? Porque querían gobernar sin contraste. Querían gobernar sin contraste. Entonces el movimiento al socialismo no solo reprimió, entre comillas, a la derecha, sino que descabezó, decapitó, como has dicho tú bien, has usado un término más duro, decapitó al movimiento popular. Es contradictorio, pero así fue. Entonces, para ser diputada del MAS, había que ser muda. Y decir sí. Para ser senadora del MAS, había que ser muda. Para ser diputado, había que ser mudo. Y ir, decir sí, soy indígena. Pensa tú que lo combatieron inclusive a Felipe Quispe. Claro, ahora muerto le sirve. Pero cuando estaba vivo, lo combatieron al Felipe Quispe también. Entonces lo combatieron a Filemón Escobar. Nosotras también sufrimos muchísima agresión de Nosotras parte se refiere a mujeres creando. ¿Qué sucedió? Mira, por ejemplo, la autora de la tesis de la despatriarcalización soy yo. Yo escribí la propuesta de la despatriarcalización, yo la lancé a nivel mundial. De hecho, a mí me convocan en muchos foros a explicar lo que es la despatriarcalización. Y el movimiento al socialismo, con el Evo en el gobierno, con Álvaro en la vicepresidencia, se apropiaron de la tesis de la despatriarcalización como que es una política de su gobierno y sin reconocer jamás mi autoría. Entonces, cosas así. ¿Qué hizo usted en ese momento? Evo inauguró la política de la despatriarcalización celebrando una boda indígena en el Coliseo Cerrado de La Paz, que era absurdo porque la despatriarcalización no tiene nada que ver con eso. Entonces yo fui a hacer una crónica de radio crítica y me sacaron, o sea, me golpeó la policía, me arrastró, salí completamente lesionada. Me acuerdo, eso fue hace... Y Evo Morales también me inició un juicio por atentado a la riqueza nacional, otro por allanamiento, otro por, ya ni me acuerdo por qué más, pero que fui gambeteando, digamos, fui enfrentando esos procesos. Quiero ir un poquito hacia atrás. ¿Cuándo es que se forma Mujeres Creando? Yo regreso de Italia, yo regreso de esa vida conventual, no sé qué, regreso no de lo Italia. Puedo creer. No, es que es increíble. Sí, es que es increíble, pero mi título... ¿Y usaba sotana? No, porque yo era novicia. O sea, se podía vestir normal, digamos. O sea, Sí, sin hábito ni nada. Yo era novicia. Okay. Entonces, regreso, mi título es del Vaticano, firmado por Juan Pablo II, así. Regreso de Italia y claro, yo vuelvo a tomar contacto con el partido político con el que estuve, pensando que siempre en el sueño de que hay que cambiar esta sociedad, de que hay que luchar por justicia. Y entonces les planteo a los del partido que el lugar de la palabra de las mujeres no era un lugar de respeto, no estaba bien planteado. Y que esto había que cambiar. Y prácticamente se reían en mi cara. Y les dije, miren, si ustedes no cambian, yo me voy a salir de esta organización y todas las mujeres que están aquí se van a salir conmigo. Y vamos a construir otra cosa. A ver, proba. Bueno, planteado el problema, me salí yo solita. Nadie se salió conmigo. Ok. Entonces ahí pienso ¿Qué que había sintió? que... Soledad. Yo siempre he sido la loca de la historia, o sea, por favor, eso lo he vivido muchas veces también, ya en el colegio, ya. Entonces, digo, bueno, lo que hay que hacer es fundar una organización. Y ahí fundamos con muy pocas mujeres, Mujeres Creando. Hoy es el día en que Mujeres Creando es un referente en muchos lugares. Hay mucha gente que sabe lo que es Mujeres Creando. Y ese partiducho y mierda ni siquiera, ni suena, ni es que me da hasta vergüenza decir el nombre porque, pero ¿dónde te has ido a meter? ¿Qué es eso? Ni una línea de flotas.
es más chica que eso. Bueno, pues el caso es que fundamos Mujeres Creando y los primeros años fueron durísimos. Porque decían, ay, las tres locas, y no era metáfora porque éramos tres. Conseguimos una platita para abrir un primer centro cultural feminista y había gente que decía, no, eso es un burdel. Yo no tengo ningún problema con las trabajadoras sexuales, son mis hermanas. Yo no creo en un feminismo sin trabajadoras sexuales. Pero es como que te dijeran que tu podcast es un Tinder de citas. Pues no lo es. No lo es un Tinder, es otra cosa. Entonces, fueron años muy duros. Me acuerdo que vendíamos almuerzo, ni siquiera lográbamos vender nuestro almuerzo. La gente no quería ni comprar nuestra comida. Fueron años económicamente terribles, terribles. Y además yo volví de Italia, porque esto hay que decirlo, ¿no? No lo digo por victimizarme. A mí no me interesa victimizarme. Pero yo volví de Italia. Era la mejor alumna de la universidad. O sea, ya no me pusieron ni calificación, sino un calificativo en latín, que quiere decir lo mejor de lo mejor, que es summa cum laude, es lo mejor de lo mejor. Y no encontraba trabajo. Pero no porque no encontraba trabajo, sino porque era lesbiana. Porque era lesbiana. Nadie me daba trabajo porque era lesbiana. ¿Cómo fue enfrentar esta realidad? No, mira, yo primero tuve la ingenuidad de pensar que sí, porque claro, a ver, mi título tenía mucho peso y yo sabía hacer muchas cosas. Era una universidad de excelencia de la que había terminado. Entonces yo pensé que iba a tener cabida y tocaba puertas. Tenía un par de amigas que me decían, pero ¿para qué te expones a eso? No lo vas a conseguir y tal que cual. Fue muy duro, fue muy, muy duro. Hasta que un día cualquiera dije, nadie me va a dar trabajo. Tenía unas platitas, me compré una parrilla portátil y empecé a vender choripanes para vivir. ¿Eso en Italia o...? No, aquí. Okay. No, si el problema era homofobia. Fue aquí, porque en Italia yo cuando terminé me ofrecieron más becas para doctorado, más no sé qué. Yo ya estaba en una biblioteca como trabajadora. No, yo en Italia estaba bien. Yo regresé con el sueño de la revolución que siempre tenía. Entonces aquí es donde por homofobia me cerraron absolutamente todas las puertas y me dediqué a vender choripanes durante 5 años. Wow. Pero me iba muy bien también. O sea, a ver, vamos a ver, digamos que podía subsistir y estaba tranquila con eso. Pero en Bolivia hay una homofobia hipócrita, porque no te lo dicen en la cara, no te dicen, ¿sabes qué? No queremos ver ni una lesbiana aquí. No, es que ya no hay campo, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Pues en Bolivia hay una gran homofobia y el primer pago que yo he tenido que hacer ha sido no tener trabajo. Entonces después ya he empezado yo a inventarme muchas formas y hoy, bueno, ya no. Hoy en realidad yo trabajo fuera del país de manera puntual y gano suficiente como para poder vivir en el país haciendo lo que me da la gana, que es armando quilombo cada día. Amo. Tiene estos inicios con Mujeres Creando que han sido duros realmente. ¿Y cómo va evolucionando la historia de Mujeres Creando? Se van juntando compañeras, así de un ítem, como en un cuentagotas. Como en un cuentagotas. Y mira, hay una cosa que yo tengo que reconocer, ¿no? Hubo un momento en que a mí me interesa mucho el lenguaje de la imagen, ¿no? Entonces, yo fui a PAT y le pedí un espacio a Carlos Mesa. Y Carlos Mesa me dijo, ya, está bien. Pero el espacio era prime time, o sea, el mejor horario. Porque que te den 8 de la mañana en sábado, bueno, es una manera de no dártelo. Carlos Mesa nos dio como movimiento el prime time, un día a la semana,
cámaras, camarógrafo Todo. y mesa de edición. Ok. Entonces, con eso, que yo no lo hubiera podido pagar yo esas veces vendía choripanes. Pero ya éramos un movimiento grafitero súper conocido. Hacíamos fiestas para poder tener los sprays para grafitear toda La Paz. Nos dio y hicimos 8 programas. Durante esas 8 semanas, Carlos Mesa jamás nos censuró. Eso es muy importante decirlo. Pero sí, cuando terminaron las 8 semanas, nos entregó una carpeta y nos dijo, miren, quiero que vean, esta carpeta está llena de reclamos contra ustedes. Reclamos que yo he considerado injustificados, de una presión, sacalas de ahí. Y era una época en que Carlos Mesa y PAT estaban en el top, ¿no? Editábamos con total tranquilidad, no hubo ni un segundo de censura. Logramos una audiencia gigante, pero fruto de esos programas, habían 8 cortos que eran arte puro. Okay. Entonces, ¿de qué por eran? azares de la vida, Ajá. un programa era sobre racismo, otro sobre lesbianismo, otro sobre explotación laboral, eran 8 temas distintos. Pero habían unos cortos que eran las performances que trabajo yo. Entonces, por azares de la vida, una curadora de arte me dijo, mira, quiero ver el trabajo. Vio los cortos y acabamos en el museo más importante de España, invitadas a la muestra más importante a raíz de esos 8 cortos, que el concepto es mío, la edición es mía y prácticamente el guión de cámara es mío también. Y eso fue el momento en el cual yo dejo la parrilla, porque con mi espacio, el espacio que me hago y que nos hacemos como movimiento del mundo del arte, se vuelve un espacio muy, muy grande, muy grande. Y esa fue una oportunidad que nos dio PAT con Carlos Mesa y Jimena Valdivia. Haciendo un poquito memoria de lo que acaba de mencionar, que juntaban el dinero con las fiestas para comprar los sprays para grafitear. ¿Por qué es que surge esta forma de expresión a través del graffiti? Mira, era la más directa, era la más barata, implicaba mucha diversión porque era lúdico. Imagínate, ¿qué vamos a salir a pintarle al Doria Medina aquí abajo? Fiesta total, o sea, no, esto. Entonces, habían unos debates preciosos y fue la manera como mujeres creando, siendo pocas, construimos una voz grande, porque además éramos muy, muy jóvenes, si quieres. Yo me acuerdo que yo podía grafitear 6 horas seguidas. O sea, salíamos, qué sé yo, 12 de la noche y hasta que amanecía no parábamos de grafitear. Y empezamos a grafitear ya no solo La Paz, sino también Oruro, sino también viajábamos por todas las ciudades grafiteando. Y nos volvimos, o sea, las grafiteras, y el graffiti fue la conexión con las mujeres más fuerte. Y grafitis hermosos que hasta ahora yo los recuerdo con mucho cariño. ¿Cuáles son los que más le traen un recuerdo positivo y uno negativo? No, yo recuerdo negativo del graffiti no tengo. No sabes cuánto me gusta. Yo tengo una lesión en el ligamento de la mano derecha por grafitear. ¿De tanto grafitear? De tanto grafitear. Es que me cuesta abrir una botella. Okay. Porque lo he llegado a tener tan inflamado crónicamente que he perdido un poco de fuerza en la mano derecha. Pero todos los grafitis me gustan. Me acuerdo mucho de que vivan las gordas, que vivan las morenas. Quiero ser mujer sin modelos que imitar, porque ese graffiti primero sale de un grupo de chicas muy jóvenes, porque yo trabajaba con jóvenes y ellas sacan ese graffiti en un momento en el cual, porque hoy hemos logrado que los concursos de belleza, la tiranía estética, de alguna manera sí ha sufrido un desprestigio. Paréntesis. Hemos logrado colocar donde tiene que estar. Es un concurso de mierda. Porque eso quiero que me explique. Es una tontería.
Pero en el tiempo en el cual estábamos cuestionando eso, por ejemplo, a las magníficas, no quiero ser reina, no quiero ser magnífica, quiero ser libre y plebeya. Me acuerdo que cuando yo grafiteaba eso, la Red Uno nos invitó a un debate con las magníficas. Estaba la magnífica esta que era del MNR, que ya ni me acuerdo su nombre, era una cruceña rubia. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo, pero que no respetan a las mujeres, que somos también mujeres, y nosotras cuestionando la tiranía estética, el racismo que se transmitía a través de estos concursos, el papel de Gloria Limpias en todo esto. Entonces yo creo que Mujeres Creando logró a través de los grafitis introducir debates en la sociedad boliviana que no estaban presentes, Sí. ¿no? También, por supuesto, el debate de la homosexualidad, del lesbianismo. Es un debate, o sea, yo soy la primera lesbiana pública de esta sociedad. Por eso digo, soy un monumento arqueológico. O sea, es que ¿Cómo fue salir en esa época? No quiero llamarlo a salir del closet, pero es lo que más comúnmente se conoce. Entonces, ¿cómo fue dar este paso? Fue lindo, fue bello, fue bello. O sea, pagamos una factura muy alta, yo pagué una factura alta, pero mira, por ejemplo, primero yo sufrí la homofobia de no conseguir trabajo, porque era, no, es lesbiana, eran susurros detrás de mí. Y entonces, declararme públicamente lesbiana era la manera más bonita y más alegre de decir, no tienen por qué susurrarlo. Claro. Si la que lo va a gritar soy yo. Y voy a pagar lo que haga falta por esta libertad. Entonces fue una cosa explosiva, llena de alegría. Fue muy lindo, fue muy lindo. Y yo le aconsejo a cualquiera que tiene pánico a su mamá, a su papá, su madrina, su comadre, su jefe del trabajo. A quien sea. Hay que romper para ser feliz. Sin libertad no eres ni creativo. Correcto. O sea, es que no puedes ni ejercer tu profesión. O sea, ya no estamos hablando del sexo y del amor, estamos hablando de la vida. Porque la cuestión marica, como me gusta a mí llamarla, es una cuestión en ese sentido muy parecida al feminismo. Es una cuestión existencial. No puedes negar tu existencia si quieres ser. Correcto. Para ser, asumes tu existencia. Entonces, la existencia es algo a lo cual no podemos renunciar. No podemos renunciar. Y bueno, así. ¿Cuándo es que ya el movimiento pasa a tener una relevancia más nacional? Usted pasa a tener más cabida en las calles y en la gente y en las comunidades y empieza a meterse a la política. Estamos en el punto más alto de la ciudad, Cielo Bar, ubicado en el piso 33 de Green Tower, Santa Cruz, donde el sol se esconde y las estrellas brillan más cerca. Cielo Bar. Es que esa es una cosa con la que me doy contra la pared. Siempre estamos haciendo política. El día que estamos grafiteando una pared, estamos haciendo política. El día que decidimos construir una organización feminista, estamos haciendo política. Ahora yo tengo una legitimidad social que ya te digo, en el avión de BOA, el 80% del avión se ha fotografiado conmigo. Y yo no soy una persona que eso quiero y que eso me gusta. Pero la gente se ha conectado ahorita con mi trabajo. Que hay una dosis de trabajo mío personal. Luego hay una dosis de trabajo en equipo, que son las compañeras, que no hay que confundir una cosa con otra, son dos partes que se complementan, pero que son distintas, ¿no? Y hay muchas respuestas para esto. Yo creo que lo primero es que nosotras hoy estamos cosechando lo sembrado. Hoy estamos cosechando lo sembrado. Es decir, yo tengo en mis espaldas 30 años de lucha. 30 años de lucha. Y eso la sociedad lo sabe. Pero también hay una parte de la sociedad que solamente quiere reconocer los últimos 5 años. Un instrumento muy importante ha sido Radio Deseo. Eso hay que reconocer. Es decir, digamos, buena parte de mi legitimidad mía personal de esta escala gigante tiene que ver con las radios documentales. Pero también antes de las radios documentales
por ejemplo, los manuales de educación sexual que hacemos nosotras. Son unos manuales magníficos. Yo me acuerdo, en las ferias del libro de Santa Cruz, vendemos como se vende el pan. Ya no es preguntar, dame dos, dame dos, dame dos. Porque tenemos pachica, pachico, pachica, pachico. Que no me creo yo en el binarismo sexogenérico. Pero ya que la sociedad es así, hemos hecho una pachicos y una pachicas, ¿no? Entonces yo creo que Mujeres Creando, por ejemplo, fue un hito muy importante tomar la superintendencia de bancos. El año 2000, con 8,000 mujeres, Wow. con 8,000 mujeres de Tarija, Sucre, Potosí, Oruro, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, tomamos la superintendencia de bancos y llevamos a la banca una negociación muy importante sobre el tema del microcrédito. Y entonces Mujeres Creando yo creo que ha tenido un montón de momentos muy altos. Nosotras atendemos 3,000 mujeres en La Paz y 3,000 mujeres en Santa Cruz sobre temas de violencias machistas al año. Wow. Que es una cifra gigante, pero además es uno de los servicios más horizontales, menos, o sea, sin racismo, sin clasismo, sin burocracia, gratuito, mejor construidos de toda la sociedad. Y el problema de las violencias machistas es un problema social muy grande. Es decir, nosotras somos muy pequeñas respecto del gigante problema. Pero en nuestra pequeñez estamos aportando, estamos marcando la diferencia. Entonces yo creo que muchas de estas cosas le han ido dando a nuestro trabajo fuerza, legitimidad, porque claro, los grafitis son bellos, pero alguien puede decir, bueno, qué fácil es grafitear. No es tan fácil, pero es mucho más fácil que montar un servicio como el que nosotras hemos montado. Sí. Y nosotras grafiteamos y montamos el servicio. Claro. ¿No? Entonces, no somos personas que nos estamos haciendo al quite de los problemas. Así que no sé decirte, es decir, Mujeres Creando ha ido ganándole terreno al machismo. Le ha ido ganando terreno y hemos ido ganando legitimidad pasito a paso, manualmente, poquito a poco. Y ahora lo que hay en relación a mí, creo que está muy vinculado al tema de las radios documentales. ¿Cuáles han sido las mayores luchas que ha tenido Mujeres Creando en este tiempo, en estos 30 años? Todas. Nosotras hemos luchado, por supuesto, contra las violencias machistas y seguimos haciéndolo. Hemos luchado por la recuperación y la afirmación del valor de la calle para la cultura, para la economía y para las mujeres. Nosotras decimos la calle es nuestra y no vamos a renunciar. Y en ese sentido, la exalcaldesa de Santa Cruz, ¿cómo se llamaba? Angélica Sosa. Angélica Sosa desarrolló una guerra racista, clasista y misógina contra las mujeres más pobres de la ciudad de Santa Cruz. ¿Cómo? Claro, ella lanzaba unas hordas de guardias municipales que les quitaban su sustento a las mujeres, la idea de limpiar Santa Cruz, y luego saltaron los ítems fantasmas y yo decía, esta es la venganza de las mujeres. Esa mujer fue muy cruel con las mujeres cruceñas y con las más pobres, con las patapilas, con las de chinelas, con las cunumis. Así que, por ejemplo, nosotras hemos luchado y luchamos mucho por la calle, contra todas las homofobias y por las libertades sexuales. O sea, ahí yo creo que Mujeres Creando ha desarrollado de las luchas más importantes y más destacadas de la sociedad. Luego nosotras hemos tenido muchas luchas, nos hemos unido muchísimo, por ejemplo, hemos tenido equipo de gente trabajando, marchando en la marcha en defensa del TIPNIS, pero a partir de ahí muchas luchas contra este sistema ecocida, ¿no? La idea de del Estado soyero, del Estado ecocida, de el tráfico de tierras, todo eso lo hemos combatido mucho y vamos a continuar. Creo que Mujeres Creando le ha aportado mucho a la democracia boliviana, porque siempre hemos sido una voz crítica, hemos logrado ser parte de una masa crítica y alimentar una masa crítica
de forma muy interesante. Y bueno, no sé, muchas más. No sé, yo por ejemplo... ¿Y luchas de usted? Yo creo en las luchas pequeñas. Yo creo en las luchas pequeñas. Cuando una mujer lucha contra el feminicida de su hija y lo agarramos y lo metemos a la cárcel. Y si ese feminicida es un blanquito hijito de militar, eso cuesta el doble o el triple. Porque cuando el feminicida es chofer de taxi, plomero, el ministro lo presenta, ¿no? Claro. Pero cuando se trata de la clase alta, como ha pasado ahora con el violador del colegio alemán aquí en Santa Cruz, que lo han tenido que extraditar, que ha sido durísimo, que el colegio lo ha socapado. Es decir, el tema de las violencias machistas, hay también un enfoque clasista y racista, sí, ¿no? Es decir, los de abajo son como la carne de cañón que se exhibe, pero los otros no. Entonces, yo creo en las luchas concretas, pequeñitas, y son las que desarrollo. Volviendo al tema de los concursos de belleza, por eso quiero tocarlo, ¿qué opina de que las mujeres trans puedan participar ahora en un Miss Universo? No, mira, las mujeres trans, que nosotras estamos completamente conjuncionadas con las mujeres trans. Porque hay ramas del feminismo y con los hombres trans también, ¿no? La sociedad boliviana, ni ninguna sociedad del mundo está constituida o de hombres o de mujeres. Correcto. Mismo la estructura cromosómica de nuestros cuerpos no es una estructura cromosómica que se puede determinar de forma inequívoca y rígida. Por eso tú encuentras, entre comillas, hombres muy femeninos, sí, cromosómicamente, no que están sujetos a un tratamiento, cromosómicamente. Correcto. Como encuentras muchas mujeres cromosómicamente muy masculinas. Como la campeona de las Olimpiadas pasadas de boxeo. Totalmente, que no estaba sujeta a ningún tipo de tratamiento. Entonces, el binarismo sexogenérico rígido es una estructura que nace con la modernidad y que es instaurada con la modernidad, lo mismo que la comprensión de la sociedad como estructurada por razas. El concepto de raza y el concepto de sexo son conceptos pertenecientes a la modernidad. De ya las culturas precoloniales de esta parte del mundo no eran culturas binarias. Y en cuanto a lo que se refiere a los pueblos de tierras bajas, todo eso está por investigar, pero en cuanto se refiere a las culturas de las tierras altas, de los Andes, no existía un binarismo sexogenérico. Por eso tú tienes palabras, por ejemplo, como guagua. ¿Guagua qué es? No es niño ni es niña, es niñe. Okay. Guagua es niñe. Tú no sexualizas a la persona sino hasta la adolescencia. Okay. Cuando dices imilla, que es niña jovencita, pero olojaya, que es niño, pero ya tirando a la pubertad. Okay. No tenía idea de eso. Pero mira, hay varios idiomas. Child, en inglés, no es niño ni niña. En alemán, Kind, no es niño ni niña. Claro. Pero luego tienes otras palabras para definir jovencita o jovencito, ¿no? Es decir, la sexualización de la niñez así rígida como hoy la concebimos es un producto de la modernidad. Entonces, no, las mujeres trans, aparte de ser nuestras profundas hermanas, son un eslabón fundamental para todas las luchas y pueden participar allí donde les dé la gana. Pueden participar allí donde les dé la gana. Ahora, en esta coyuntura de Trump, de Milei, de Bukele, que los vamos a poder identificar en la historia como los grandes retrógradas. También hubieron retrógradas que quisieron quemar a Galileo porque les dijo que la Tierra era redonda, ¿no ven? Y hoy sabemos que la Tierra es redonda y que quienes quisieron quemar a Galileo estaban equivocados. Pues el papel de los inquisidores equivocados que quieren quemar a Galileo es hoy Trump, Milei,
Manfred Reyes Villa, Tuto Quiroga y todos estos y todos estos fascistas ignorantes. La estructura cromosómica de los cuerpos humanos, además, no está todavía exhaustivamente investigada. El comportamiento, a ver, vayamos a un concepto básico. ¿Qué somos los seres humanos? Animales. Sí. Quien diga, los seres humanos no son animales, existe el reino animal y los humanos aparte, Mal. es una división estructurada también por la modernidad, que hoy se está desdibujando gracias a las luchas animalistas, que nos dicen los seres humanos somos mamíferos y animales. El comportamiento animal también es un gran capítulo por analizar e investigar. ¿Cómo está distribuida la reproducción, la crianza en el mundo de los animales? De manera absolutamente variada. El hermafroditismo en el mundo animal existe. La transexualidad en el mundo animal existe. O llamemos la transitividad sexual en el mundo animal existe. El intercambio, es decir, paternidad y maternidad o crianza en el mundo animal es absolutamente, no es que la hembra cría y el macho no cría. Eso no es así. Depende de un montón de elementos. Entonces, estamos frente a un momento en el mundo donde todo lo que creen que es A se va a convertir en Z, y donde todo lo que creían que era Z se va a convertir en A. Yo les aconsejo leer, les aconsejo aburrirse menos en la iglesia, les aconsejo realmente abrirse a lo que está viniendo. Estamos todavía en el cambio de milenio, todavía estamos viviendo el cambio de época, y creo que los paradigmas animalistas, feministas, ecologistas, van a venir con tanta fuerza que van a determinar nuestra manera de sentir, de vestir, de vivir el mundo, y sobre todo van a traer las nuevas esperanzas. Porque el capitalismo como está destruyendo la naturaleza. Está destruyendo la naturaleza, que es lo que verdaderamente nos contiene. Y también se va a trastrocar la economía, porque no hay dólares que puedan comprar un río de agua dulce sin contaminar. ¿Cuánto cuesta? Pues incontable. Podemos decir, ¿cuánto cuesta el Green Tower? Cuesta 50. Por si acaso su valor va en depreciación segura, es decir, no es algo que se aprecia, sino que se deprecia. Lo mismo que un carro último modelo, el 2025 vale A, ese mismo carro, el 2028 vale 30% de lo que valía el 2025. Pero un río de agua dulce no tiene precio. No. Oxígeno limpio no tiene precio. Un pedazo de selva, de bosque, no tiene precio. Es decir, hay un montón de valores en el mundo que no se pueden comprar con plata. La vida de un niño, de una niña, no tiene... ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale mi vida? O sea, es que no tiene precio, no tiene precio. Señores capitalistas patéticos, las cosas más importantes de este mundo no tienen precio. Totalmente cierto. ¿Qué significa para usted el 8M? El 8M, el 8 de marzo, es un discurso muy pequeñito, todos los años parece que hacen, o sea, no se refrescan, no se renuevan. Entonces, el 8M no significa mucho para mí, tampoco el 28J no significa mucho para mí, porque yo soy lesbiana 365 días, estoy siendo hoy día lesbiana contigo. Sí. Entonces, no necesito, ¿sabes qué? Muchas de esas plataformas han nacido de convenciones vía Naciones Unidas, han sido días cooptados por las instituciones, especialmente las ONGs o instituciones del Estado. A ver, el ARCE o la ministra Prada hace su
no sé, su acto el 8 de marzo y a mí me dan ganas de vomitar. ¿Por qué me dan ganas de vomitar? Porque cuando una mujer es asesinada, No hacen nada. no hay la autopsia, o sea, no tienen representación las víctimas de feminicidio, representación legal que deberían tener, porque cuesta mucho eso, cuesta mucha plata. Entonces yo no soy de días, de verdad, celebro mi cumpleaños, sí, pero porque la gente que me quiere me celebra, pero yo soy una mujer de vidas, o sea, estilos de vida, de causas profundas que te tocan todo el tiempo, ¿no? Entonces, tampoco yo creo que están muy agotados varios de los discursos, es decir, las marchas por el 8 están muy agotadas. A ver, imagínense otra cosa, piensen en otra cosa, piensen en otros escenarios. Yo creo que las luchas que nos van a cambiar el mundo y la vida son luchas con nuevos lenguajes, en nuevos escenarios y con nuevas visiones de mundo. Y en ese sentido, muy modestamente, yo creo que las radios documentales son una de esas luchas. Porque la radio documental es un nuevo género radial que no había. Es una nueva manera de comunicarse con el pueblo. Sí. Yo soy anarquista, soy lesbiana, soy feminista, pero no necesito estar de acuerdo con la persona con la que voy, no necesito que lo sea, ni necesito mencionar esas 3 palabras para realizar una lucha anarquista. No sé si me entiendes. Sí. Y además son unas luchas donde se exhibe un problema con el que cualquiera estaría de acuerdo. Porque estás hablando de unos niveles de justicia que no son debatibles. Sí. ¿No? O sea, si tú estás buscando justicia para una niña violada, seas capitalista, fascista, feminista, anarquista, no puedes darle la espalda a eso, a esa justicia que esa niña necesita. Entonces, a mí me interesa tocar eso, que es más profundo y que puede transformar la sociedad. Okay. Entonces, yo por si acaso lo hago porque me gusta, porque me da la gana, lo hago de forma gratuita, lo disfruto, no lo sufro, y no lo hago por proselitismo, sino que yo estoy construyendo algo mucho más profundo que un proselitismo, o sea, que alguien se quiera sacar foto conmigo no es lo que me interesa. Lo que me interesa es lo que está sucediendo a partir de esto. ¿Qué piensa del papel de la iglesia en la sociedad actual y su futuro? Ya que estuvo bien metida ahí. No, la iglesia, nefasta. Pero tú sabes que yo hice una radio documental justamente porque me gusta divertirme. Fui al seminario en La Paz. El cura me botó, me quería jalonear, porque en La Paz hay un seminario que es San Jerónimo, que tiene plazas para 50 personas, dormitorios, o sea, súper. Yo creo que no tienen ni 10 curas que quieren ser curas. Entonces la iglesia tiene que preguntarse, mira, en estas épocas los jóvenes están haciendo cola por entrar al cuartel. Van a ver las colas por sacar los exámenes para entrar a la universidad pública, especialmente algunas carreras. Colas por ser policías, donde no hay cola para ser cura. Y los conventos de monjas están capturando gente muy, muy hambrienta, que va ahí porque va a tener casa y comida. Entonces, la iglesia está en una crisis de sentido. La iglesia está en una crisis de sentido profunda. Y no la quiere ver y no la quiere enfrentar. ¿No? En La Paz han cerrado, o sea, porque es tan ridículo, Arias, la Basílica de San Francisco, le han hecho un cerco delante muy grande con una reja, como si pusieran una reja frente a la catedral de Santa Cruz. Y esa cerca está cerrada el 80% del tiempo. ¿Por qué? Porque solo se abre cuando se abre la iglesia. Y los curas no trabajan. Entonces no abren. Claro.
abren, no sé, determinados horarios, ¿no? Entonces, la iglesia está envejecida. Imagínate que la iglesia todavía no ha resuelto si tienen derecho de comulgar las personas divorciadas, y el divorcio es una forma de vida masiva, Sí. no solo en la sociedad boliviana, pero en todas las sociedades. O sea, todavía la iglesia no ha asimilado el divorcio, que en Bolivia se ha aprobado hace casi 100 años. En 1932 se ha aprobado el divorcio en Bolivia y la iglesia todavía no tiene una posición respecto a eso. Entonces, la iglesia católica está en una decadencia total, tiene problemas internos que no los quiere ver, que no se quiere sincerar, y bueno, y luego están los graves casos de violencia, los graves casos de pedofilia y violencia dentro de la iglesia que gozan de impunidad. Aquí tienen uno en Charagua, donde me han dicho que el cura está tranquilo. Bolivia no ha logrado hacer nada y tenemos muchos casos, más de 80 casos de violencia contra niños y algunas niñas en sus internados. Es algo muy grave, eso es algo muy grave. El Vaticano no ha logrado tomar posición frente a eso, que es un límite muy básico. No le estamos pidiendo milagros, o sea, un límite muy básico. No ha logrado. Entonces, yo creo que la iglesia está en una decadencia interna sin caída libre, sin frenos. Para darle continuidad a lo que venimos conversando, en todo este tiempo que viene trabajando, más de 30 años, ¿se ha sentido traicionada en algún momento? Muchas veces, muchas veces. Mira, Mujeres Creando, primero empezamos como ser la mala palabra, las demonias, no sé qué. Habían compañeras que no querían decir que eran de Mujeres Creando en sus lugares de trabajo, en sus casas y demás. Y después, no hace poco, hace bastantes años, Mujeres Creando se fue convirtiendo en un lugar de prestigio. Sí. Porque, uno, mujeres éticas, mujeres inteligentes, mujeres con mucha profesionalidad, con compromiso, ese tipo de cosas fuimos reflejando. Hemos logrado instalar un referente de prestigio y entonces mucha gente se arrimó a nosotras solo por el prestigio, ¿no? Y en Mujeres Creando hay mucho hombro que poner. Porque, mira, cuando, por ejemplo, una mujer sale de su casa, hay que acompañarla, hay que ir a recoger todo con ella, es mucho trabajo. Gestionamos 2 casas, esas casas abren 12 horas al día, es mucho trabajo. Hay que hacer turnos voluntarios y demás. Entonces, se genera el dinero centavito a centavito, no es un dinero gigante el que hay. Entonces, sí, mucha gente nos ha, más que traicionada, nos ha mirado con cara de opas, o sea, nos ha usufructuado de nuestro espacio, pero tampoco es tan grave. A ver, no sé cómo explicarte. ¿Algún o sea, ejemplo? Si bien nos ha pasado, no, pero es que ni vale la pena. Nos ha pasado con mucha gente. Pero es como para entender el contexto, sin necesidad de decir nombres ni nada por el estilo. No, sí, gente que quiere, que viene por agarrar currículum, por agarrar fama, por hacer una experiencia finalmente sin ningún compromiso real y que luego se larga. Y bueno, paciencia y buen humor. También hay mucha gente que le echa el hombro y que agarra la mística y que se lo cree. Porque hay que decir una cosa, ¿no? Es decir, si Mujeres Creando quisiera construir una organización de masas, lo hacemos así, track. En 2 días, mucho más que el MAMFRE. Pero a nosotras nos interesa mucho la parte ética e ideológica. O sea, nosotras queremos que la gente esté porque se lo cree. Okay. ¿No? Entonces ahí sí hay mucho trabajo que hacer, son grupos de estudio y demás. Pero, a ver, ¿cómo decirte? En ese sentido yo soy una optimista crónica. A mí yo no espero, o sea, si las compañeras vienen y se quedan y le ponen el hombro, bárbaro. Y si se van, pues que es que le vaya bonito y así. Claro. No hay medio problema. ¿Cuándo es que empieza usted a mostrar esta nueva realidad de estar entrando a las instituciones públicas a exigir las cosas? Porque eso ha sido algo que ha estado bastante revolucionario en las últimas épocas en las redes sociales
y que ha sido un boom. Por donde usted lo ve, donde ustedes se metan en las redes, hay algún clip de María ahí tratándolos a los demás por las cosas que no están haciendo. ¿Cómo es que surge esta idea? ¿Cómo es que nace? Bueno, esta es una idea así de mi autoría, la idea de las radios documentales. Mujeres Creando tiene una radio que tiene 17 años. Okay. Uno de los radialistas más importantes de la sociedad boliviana, como fue Mario Castro, nosotras ni pensábamos tener radio. Él me llamó y me dijo, María, ustedes tienen que tener radio. Le dije, Mario, estás loco. No tenemos tiempo, no tenemos plata y no sabemos hacerlo. Y Mario me dijo, no se asopa. Si es ponerle un parlante a todo lo que ya hacen, no se asopa. Aprovecha esta oportunidad, yo te la voy a dar la radio. Le pagamos un precio no muy alto, pero además te voy a enseñar. Te lo voy a hacer el estudio, como si alguien viniera aquí y se los armara para ustedes por el cariño. Y eso hizo Mario Castro por nosotras. Entonces empezamos a hacer radio y empezamos haciendo y aprendiendo, que es muy legítimo, ¿no? Es decir, nosotras no es que sabíamos. Mientras la hacíamos, aprendíamos. Fue muy bonita la unión con Sergio Calero, que sí es un comunicador que hizo radio, hizo muchas cosas y le ha puesto el hombro a esto. Pero también nosotras desarrollaron una radio feminista. Y en eso yo siempre he tenido un espacio, que son 2 horas, que ha ido cambiando de nombre. Ahora se llama Mi Garganta es un órgano sexual, que me gusta mucho el nombre, porque es un nombre fuerte, provocador. Sí. Tú sabes que la primera película porno se llamaba Garganta Profunda. No. Se llamaba Garganta Profunda y hacía alusión a la felación. Claro. Entonces, yo le llamo Mi Garganta es un órgano sexual en una contestación de ese título. Y para escandalizar al público civilizado. Entonces, en ese programa, yo me he cansado. Es como si un día tú dijeras, no voy a hacer ni un podcast más. Y tus amigos te dijeran, ¿pero por qué? Porque se agotó. El género se agotó. Pero entonces no te vas, sino que dices, bueno, hay que inventar algo nuevo. Reinventarse, claro. Hay que inventar algo nuevo. Entonces, la idea de dónde está la radio no está en el estudio de radio. La idea de dónde está la noticia. La noticia no está donde te dice el Mario Espinosa o el Deber, donde está la noticia. Nos están engañando todo el tiempo. Estamos viviendo en un mundo donde los medios todos los días nos están falseando lo que está pasando en la sociedad. Por eso tú haces un podcast. Si no, te dirías, bueno, ya está el Deber, ya está la Red 1, ya está Unitel y yo no tengo espacio. Sin embargo, tienes un espacio, que es el espacio que otros no ocupan. Entonces, en medio de todas esas preguntas surge este género, la radio documental. Es decir, transmitir las cosas tal cual están aconteciendo, que eso genera una atención distinta, ¿no? O sea, la gente ver algo que está sucediendo. Eso es muy interesante, ver lo que está sucediendo. Pero más allá de ver lo que está sucediendo, confrontar al poder. Sea el poder empresarial, sea el poder estatal, dentro del poder estatal sea el poder educativo, el poder en salud, el poder en justicia. Confrontarlo, pero no confrontarlo con mi teoría, porque eso es lo más facilito, ¿no? Que yo diga, miren, yo soy la que sé, que es el papel del periodista, y lo invito al viceministro y lo empiezo a confrontar desde mis 4 conocimientos, que es lo que ves en todos los medios. Confrontarlo desde un hecho concreto que se ha cometido contra una persona o un grupo que forman parte de quienes en Bolivia son lo que yo llamo parias. Porque en Bolivia hay grandes sectores de la población que son una suerte de no bolivianos, de parias. Personas a las cuales se las ha quitado, se las ha sacado del valor de ciudadanía, del valor de personas, del valor de pensamiento. Entonces, y que no cuentan para el sistema, no cuentan para los medios, no existen. Quienes no existen, esos son los parias y las parias. Y entonces la paso bárbaro. La gente me contacta
tengo que disculparme una vez más y nunca me voy a cansar de disculparme. No puedo con todo, no puedo. Es decir, yo desearía, porque además yo no hago una radio documental sin producirla. O sea, hay una preproducción. Claro. ¿Cuál es la producción? Saber quién es, saber de qué se trata, qué documentos hay, qué pruebas hay, qué es lo que plantea, si la persona está dispuesta a ese nivel de riesgo. Porque yo no puedo prometer lo que no, yo no te puedo prometer que le van a condonar la deuda, claro, o que le van a, o sea, la solución, pero obviamente la voy a buscar. Y entonces me busca además, o sea, lo que estoy haciendo lo entiende todo el país. Y en comunicación eso es muy importante. Sí. Y luego la conexión que yo tengo con la gente no es pues la conexión de un tiktokero, que yo respeto mucho a los y les tiktokeres, ¿no? Pero es una conexión emocional profunda la que logro yo. Es una conexión emocional profunda. ¿Por qué? Porque la persona se identifica con el problema que estamos hablando. Correcto. Y eso me importa mucho. Eso vale oro. Eso vale, eso está, eso no tiene precio, ¿no? Entonces, surge de muchos lugares, como te digo, o sea, surge de mucha reflexión política, de mucha reflexión teórica, pero también de mucha urgencia. A mí me gusta, ¿sabes qué política me gusta a mí? La política que se puede tocar con las manos. La gente ya está cansada de discursos. Y ahora este año a Bolivia nos van a dar la tortura de los discursos, uno más mediocre que el otro, que yo voy a salvar. Que no. La gente ya no quiere escuchar eso. La gente quiere soluciones. Entonces mi programa es un programa de producción de soluciones pequeñas, pero que impactan en el conjunto de la sociedad. Impactan dando esperanza, impactan sentando precedente, impactan generando un ejemplo, impactan de muchas maneras. ¿Cómo ha sido la primera vez? ¿Cuál ha sido la primera vez que usted entró a una institución pública? ¿Cuál fue la que dijo, aquí vamos a empezar? ¿Y cómo fue esa vez? Mira que no puedo decirte, no recuerdo. Son tantas. No me imagino. Tan agotador. O sea, la gente en eso también me tiene que entender. Es súper agotador. ¿Qué parte es la agotadora? ¿O cuáles son las partes? Física, psíquica y todo. Porque además son 2 horas de programa. La tensión, vamos a poder entrar o no, porque el chiste es entrar. Claro. Pero todas las instituciones tienen guardias, tienen puertas, tienen no sé qué. O sea, todas. Hay lugares por donde yo paso en La Paz y van cerrando sus puertas. O sea, me ven venir y van cerrando. Se boquitoquean los guardias. Es un chiste. Se ha vuelto algo muy lúdico. Y no recuerdo. La verdad es que no recuerdo. Recuerdo muchas radios documentales muy lindas que me han modificado a mí misma mi ser, pero no recuerdo cuál habrá sido la primera. Mira. ¿Cuáles han sido estas que les han modificado su ser? Hay una muy, muy bonita que se logró. La mamá era peluquera. Ok. El tema era su hijo en la premilitar en Pando, ella de La Paz, del Alto. Y resulta que en el cuartel en Pando no había agua y el hijo se había hecho una herida en el pie y esa herida se estaba infectando. Entonces tú dirás, bueno, ¿qué problema es ese? Es un problema bobo, digamos. ¿Cómo va a ser bobo? Una mujer pobre que no podía ni mandarle plata ni trasladarse a Pando. Y entonces yo decido armar con ella pues todo un escándalo. Voy al Estado Mayor, del Estado Mayor al Ministerio de Defensa, vienen todos los milicos. Y mientras estábamos desarrollando la radio documental, sucede el accidente, entre comillas, en el Estado Mayor, donde un oficial los manda a 2 chicos a lanzarse y se quedan fritos ahí. O sea, y me dejó muy impresionada porque dije, qué conexión energética más allá de mí. Los militares estaban blancos hablando conmigo, pero claro, yo después me doy cuenta que eso sucede porque paralelamente estaba sucediendo eso. Y logramos, el chico lo trajeron a La Paz es que en 3 días. En 3 días lo trasladaron de destino, de Pando, a un cuartel en La Paz y se curó y la compañera feliz. Pero el pánico de los militares
que son muy duros de cuestionar. Los militares son muy difíciles de cuestionar. A mí me gustó mucho, es estética, porque además me acuerdo, estaban todos con uniforme de guerra ahí, y la mujer sencillísima, bastante joven, una madre joven, explicando. Fue muy lindo, fue muy lindo. Y hay tantas, es que mira, hay tantas. Otra vez me metí por la ventanilla de la fiscalía y me mataba de risa. Me gustó mucho que un día que fui a la Fiscalía Departamental de La Paz, para variar, el fiscal departamental no me recibió. Yo era casera de la fiscalía, pero logré meterme en su despacho. ¿Cómo? Había estado abierto. Y hay que atreverse. A ver, yo quiero decirle a la gente, hay que atreverse, y hay que atreverse a todo, sobre todo a ser feliz. Entonces el despacho había estado abierto, me meto al despacho y empiezo a descomponer ese despacho que estaba lleno de chucherías. Me lo imagino revisando todo. Sí. No, y además describiendo, miren que por supuesto, sus crucifijos de no sé qué tamaño, los hipócritas que andan vendiendo a la gente. No estoy hablando de este fiscal departamental, sino del anterior, de Alave, quiero dejar claro, porque este nuevo fiscal nos ha llamado y nos ha dicho, no quiero tener eventos así, pero no por disciplinarme ni nada. Me dijo, yo respeto, usted me llama y vamos a atender los casos. Bien. O sea que... Se está generando el cambio. Se está generando un cambio de este tamañito, pero que es muchísimo. Sí. ¿Te das cuenta? Él me dijo, yo soy un hombre joven, yo quiero actuar bien, yo sé que ustedes han venido siempre por justicia, que es verdad. Nunca hemos llevado el caso de una prima, de un pariente, algo fuera. No. Entonces, interesantísimo, ¿no? Ahora tengo el teléfono del fiscal departamental, por culpa de el otro que no me recibía para nada. Muchos. La verdad es que yo he disfrutado mucho. Por ejemplo, otro caso muy importante ha sido el loteamiento en La Paz a través de Terrasur, que es una gran empresa que lotea toda la zona sur de La Paz. Fui con un señor, nos pegaron, yo salí lesionada del nervio ciático y en 2 días éramos 500 personas. ¡Wow! El apoyo. En 2 días, pero no 500 damnificados, si quieres, más que el apoyo, eran 500 a mí también, a mí también, a mí también. Y entonces ha buscado la empresa una vía de negociación. ¿Pero por qué me importa? Porque en Santa Cruz está pasando lo mismo, el loteamiento de las zonas circundantes a la ciudad de Santa Cruz y en Cochabamba está pasando exactamente lo mismo. Van a acabar con el cordón ecológico. Van a ser dueños de grandes fortunas a costa del oxígeno cruceño. Manfred está dejando que eso pase, Johnny está dejando que eso pase. En La Paz, los de Terrasur son la cabeza de la dirigencia del empresariado privado, están en grandes contribuyentes. Yo he logrado dimensionar ese negocio como de más de $180 millones. ¡Wow! Estamos hablando de mucho dinero, sí, a costa de la gente pobre, a costa de la especulación del suelo. Y entonces, muchas radios documentales sirven para repensar el país. Para repensar el país. No son una huevadita que está ahí y que, bueno, está loca, que está haciendo. Yo creo que sirven para repensar el país. ¿Qué opinión tiene? A ver, muchas personas critican las formas en las que usted hace estas intervenciones. ¿Por qué utiliza sus formas? O sea, ¿por qué estas formas que son más frontales, por así decirlo? Vamos a ver. Mira, yo tengo un postulado artístico que es muy importante y que sirve para esto y sirve para muchas cosas. La forma es el contenido y el contenido es la forma. Okay. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes agarrar el contenido, ponerlo acá, y la forma ponerla acá. Okay. La forma es el contenido y el contenido es la forma. Yo estoy muy conscientemente, porque además, si tú me conocieras en mi vida privada, soy una persona que me la paso riendo, que estoy súper tranquila, que... Sí, lo podemos percibir acá justamente. Yo soy una persona muy feliz. Me enojo, sí, pero con cosas muy extremas.
Yo estoy de forma muy consciente, catalizando. Catalizar quiere decir transmitir una indignación social, Okay. una rabia social. Las cosas en Bolivia están al límite, al límite. O sea, ya no es tolerable esta negligencia estatal extrema. Ya no es tolerable. Esta misoginia institucional de toda la justicia en el que las vidas de las mujeres no valemos nada, no es tolerable. Entonces, ¿cómo vas a ir con un caso de feminicidio que lo han vendido en $4,000, donde un juez a decirle, por favor, como quieren que además vayamos, Sumisa. llorando, mamá, no, papito, no pues, no me hagas. Eso quieren. No, es que ¿cómo vas a ir en esos casos? ¿Cómo vas a ir? ¿Cuál es el nivel? Y además que te quieren tomar del pelo, ¿no? No, señora, que usted no presentó, que no dijo, que no hizo, que no sé qué. Un ratito. Aquí en Bolivia estamos en una crisis. Cuando hablan de crisis institucional, yo me mato de risa porque yo no lo llamaría una crisis institucional. Yo creo que estamos en una crisis en la relación entre Estado y pueblo. El problema no es la virtud de la institución, sino una institución que está a costa nuestra, degradando la calidad de nuestra vida hasta el punto más extremo. ¿Cómo vas a ir a la ABT con la crisis climática que ha tenido Santa Cruz? ¿Vas a ir a decir, señores, por favor, buenos días? No. Yo cuando he ido a la ABT acá en Santa Cruz, lo han vuelto un fortín, ¿no? He dicho, no, vamos a esperar un rato. Justo, seguramente la compañera encargada de la cocina sale con su garrafa a recibir gas y deja la puerta abierta. Me meto por la puerta de atrás y lleno de militares. Los militares me empiezan a perseguir. No, pues váyanse a las porras, ¿no? O sea, ¿quién está quemando? ¿Quién ha quemado Santa Cruz? ¿Quién ha quemado Santa Cruz? ¿Quién ha quemado? Yo quiero saber nombre, apellido y niveles de responsabilidad, que todavía no hay. Entonces yo creo que la forma que estoy trabajando yo es una forma que cataliza rabia, indignación y límite. No vamos a tolerarlo más. ¿Les queda claro? No vamos a tolerarlo más. Excelente. ¿Qué cambiaría usted llegando a ser presidenta? Muchas cosas. Todo. ¿Pero qué todo? Todo. Pero yo sí que creo en algo un poco parecido a mi programa. Yo no quiero ser presidenta de Bolivia para convencer a nadie de nada. Yo no quiero ser presidenta de Bolivia para que la gente tenga que pensar como yo pienso. Yo quiero ser presidenta de Bolivia para instaurar un gobierno de locos y locas, de ovejas negras, donde gobernemos todos, todas y todes. Bolivia es un país magnífico en el cual nos podemos sentar y ponernos de acuerdo. Ponerte un ejemplo. A ver, las Fuerzas Armadas nos cuestan harta plata a los bolivianos y las bolivianas. Sí. Los generales, los coroneles ganan harto. Las Fuerzas Armadas tienen cualquier kilo de infraestructura. Tienen cuarteles por aquí, cuarteles por allá, por todo Bolivia, por más allá. Tienen armas que ni necesitamos, porque además son obsoletas, porque las Fuerzas Armadas se han quedado en las lógicas de la guerra del siglo XIX. Entonces, tenemos, y podríamos decir que las Fuerzas Armadas son parasitarias.
pero nos cuestan un montón de plata. Y las mantenemos, no sé por qué y para qué. Yo les propondría, a ver, cambiaremos el papel que ustedes juegan. Porque no podemos sostener a un pedazo gigante que no haga nada a cambio de todo lo que recibe. ¿En qué podríamos transformar a las Fuerzas Armadas? A ver, hay que debatirlo y hacer las cosas en acuerdo. Llegar a un punto de acuerdo. Pero una posibilidad, ¿cuál sería? Que las Fuerzas Armadas se conviertan en fuerzas de protección ecológica. Fuerzas de protección ecológica. Las Fuerzas Armadas se dediquen a estudiar la geografía del país, que ya en parte lo hacen porque hay un Instituto Geográfico Militar, los ríos, la vegetación, no sé qué, y se despliegue protección ecológica para los ríos, para los bosques, para las tierras y todos los cuarteles, todos podrían ser grandes centros de información y protección ecológica, de manera que no tengamos los incendios de nuevo. Cualquier mínimo incendio sea sofocado de inmediato. Que no haya la contaminación ilegal de los ríos. Bolivia es un país minero, de acuerdo. Hay que juntarnos con los mineros, los cooperativistas, los estatales y todos los mineros y preguntarles, señores mineros, ¿ustedes toman agua alguna vez? Dirán, sí, tomamos un vasito de agua. Ya. ¿Quieren tomar agua envenenada? No, ¿no ve? Ya. Hay formas de explotación minera en el mundo entero con tecnología ecológica. 0 mercurio mañana. 0 mercurio mañana. Que tu minería va a costar más o que tu minería va a tener que ser regulada para que sea. Vamos a hacer minería. Vamos a extraer oro. Sin mercurio de por medio. Y encima tenemos nuestras universidades. ¿Qué pasa si vamos a las universidades públicas bolivianas y les decimos la conquista del siglo XX más importante de todo el proletariado boliviano ha sido tener universidades públicas? Que los hijos del proletariado puedan estudiar. Perfecto. Presupuesto para las universidades, sí, pero piensen pues. Desarrollen investigación. ¿Qué dan a Bolivia a cambio? A ver, ¿cuántos abogados necesitamos? No necesitamos, ya, perfecto. Entonces, ¿qué otras carreras necesitamos? Esta otra. Nos sentaremos. Y desarrollarlo. Pero claro. Luego las universidades, hay institutos muy interesantes. Por ejemplo, la tecnología sin mercurio está desarrollada en la UNSA. Es cuestión de hacer esa conexión entre universidad y sector minero. Y así como te estoy diciendo cositas de detalle que no tienen nada que ver con ir al Fondo Monetario Internacional, que no tienen nada que ver con que si hay o no hay dólares, porque son cosas un poco más profundas, pero más importantes. Mira, nosotras como mujeres creando, todos los días, en serio, todos los días, metemos hombres a la cárcel y no queremos. ¿Tú crees que para nosotras es un oficio súper agradable meter un hombre a la cárcel? Y los metemos por irresponsabilidad paterna. Compañeros que deben 50,000, 60,000, 80,000, de 10 pensiones, de 20 pensiones, de 4 años que no han pagado la asistencia familiar. Si tú agarras y dices, miren, vasectomía gratuita, no mentira, pero si tú agarras y dices, el compañero que no paga la asistencia familiar no va a renovar carnet, no va a renovar carnet de conducir, no va a renovar pasaporte, van a pagar así. Sí. Y tranqui, no queremos que vayan a la cárcel, pero es que sería un absurdo. Así que, y se pueden resolver. Este país es un sembradero de esperanzas y se puede hacer, pero no lo van a hacer
estas, digamos, transformaciones importantes que son pie a tierra, no la van a cumplir quienes están mirando el Estado como un lugar para enriquecerse, para patrimonializar, para tener clientela política, para vanagloriarse. No, esa gente no va a hacer nada por Bolivia. ¿Cómo ve la justicia en Bolivia? En Bolivia no hay justicia. No hay. Mientras más pobre eres, menos acceso a la justicia tienes. El propio Código Penal es el Código Banzer, un código bastante caduco. El sistema de justicia en Bolivia es muy colonial, son leyes copiadas de cualquier sitio. El pluralismo jurídico que debería haber incorporado a la justicia indígena no ha incorporado. Y si ves tú las cárceles son núcleos de reproducción de mafia y de violencia. Es decir, cuando alguien entra a la cárcel, si es que sale de ahí, sale peor de lo que entró. Sí. Sale totalmente deshumanizado, deshumanizada. También vale para las cárceles de mujeres. Hay un hacinamiento carcelario, que es, o sea, ¿qué estamos haciendo? Agarrando gente y metiendo al basurero. Sí. Además entras a la cárcel y entras a un proceso extorsivo, o sea, desde entrar ya te cobran esto, te torturan, es horrible lo que pasa en las cárceles. Entonces Bolivia tiene un problema del sistema de justicia completo, grande y grave, y Bolivia tiene que pensar todo el país, sentarnos, no 4 ilustres, blanquitos, abogados, no sé qué, decirnos qué, sino realmente desarrollar un sistema. Nosotras, para lo que manejamos, que es la cuestión de las violencias contra las mujeres, tenemos propuestas interesantes como esta de la irresponsabilidad paterna para generar procesos de justicia más veloces. Es muy importante, la justicia tiene que ser oportuna. Uh-huh. Si no es oportuna, no es justicia. Si no es oportuna, no es justicia. Entonces, y se puede simplificar muchísimo, es súper burocrática. Los propios operadores de justicia ni se la creen, porque además un fiscal, no sé cuántos miles de casos tiene encima. Sí. Cuando van a las audiencias, a nuestras abogadas de mujeres creando, ¿qué nombre es? Contame, ¿qué caso? O sea, están pidiendo chanchullo porque no han visto nada. No han visto nada porque humanamente no da. Entonces, la justicia está muy mal y se pueden hacer muchas propuestas para resolver, pero sobre todo tiene que ser plural. La justicia tiene que ser plural. Como la política tiene que ser plural, la justicia tiene que ser plural. Hay diferentes nociones de justicia. El pluralismo jurídico es muy importante y en Bolivia no hay. En la Constitución está, pero nunca se ha cumplido. ¿Por qué? Porque Evo Morales de mierda no te dio la gana. Porque Álvaro García Linera de mierda no te dio la gana. Se dedicaron a gozar del poder y punto. ¿Qué opina o qué opinión fuerte tiene sobre Álvaro García Linera y Evo Morales y ahora Arce? Nefastos, muy nefastos. A mí me duele mucho. Yo siempre lo digo en mis radios documentales. Porque Evo le falló a una época. O sea, él entró con un consenso gigante. Debió hacer muchas cosas. Debió cumplir la constitución política del Estado. Entonces, y bueno, mira, el tema de Evo no es lo que yo llamaría una pedofilia. Lo de Evo es bastante más grave que eso. Evo fue un depredador compulsivo de jóvenes que provenían del movimiento indígena campesino y fue un depredador sexual y sigue siéndolo, en función también de una relación que tiene él consigo mismo, con su cuerpo y una proyección de un poder machista, misógino. Entonces, eso no tiene perdón. Eso no tiene perdón. Y no me diga que eso es imperialismo. No. Eso es nefasto, ha sido nefasto para todo el movimiento popular de mujeres. Y yo tengo la peor de las imágenes de Evo. Y en el caso de Álvaro, yo lo conocía mucho porque nosotras fuimos muy amigas de una expareja suya que cayó en la cárcel. O sea que fuimos muy artífices de la liberación de Álvaro García Linera de Chonchocoro.
Entonces, creo que Álvaro García Linera lo traicionó el ego. Un tipo muy ególatra, que se sentía por encima absolutamente de todos y todas y de todo el país, y que su ego llevó a un proceso. Él todavía se burla cuando se le hace críticas. Ay, nos critican por no haber cambiado el capitalismo. No, son cosas muy básicas que se le critican, ¿no? O sea, no se cambió las cárceles, no se cambió la justicia, no se transformó la economía, no se transformó la educación, no sé qué quiere. O sea, en Bolivia, cuando subió Evo, habían 4 calidades de educación. La rural, la peor. La urbana, fiscal, periférica, la segunda mala. La urbana, fiscal, central, regular. Y luego la privada, la mejor. 4 determinados tipos de educación que determinan una estratificación de clase. Eso sigue siendo así. Eso sigue siendo así. Las élites tienen acceso a una educación supuestamente mejor, y si tú sacas tu bachillerato en la zona rural, quieres entrar a la Gabriel René Moreno o a la UNSA, y te va a costar, no vas a poder leer, no vas a poder entender lo que has leído, no vas a poder redactar, o sea, un nivel educativo bajísimo. Una pregunta ya, que esto lo tengo así en la punta de la lengua porque me parece bastante peculiar la forma en la que usted construye su imagen. ¿Cómo es que nace esta construcción? Es parte de mis vicios, es parte de mi vida lúdica. Mira, por ejemplo, hoy me he venido con esta pechera me la han regalado en Trinidad. Sí, eso le dice, parece un tipoy. No, es una pechera trinitaria, estas semillitas son lágrimas de María, o sea, mis lágrimas, así se llaman, ¿no? Son lágrimas de María. Yo juego mucho con la estética. Mira, cuando digo que la forma es el contenido y el contenido es la forma, ¿no te da la sensación de que todo el mundo va a la misma peluquería? Sí. Hay una uniformización de la sociedad a través de la ropa, sí, a través de ciertos códigos, una uniformización. Y eso que no estamos en el colegio militar, pero sí hay una uniformización. Entonces, romper la uniformización sexogenérica, la uniformización etaria, la uniformización étnica, de nuestra forma de vestir, de nuestra forma de peinar, de nuestra forma de concebir nuestros cuerpos, es algo que nos hace muchísimo daño, muchísimo daño. Entonces, bueno, primero que la gente ya ha notado eso, entonces donde voy me regalan algo, que yo luego digo, no quiero pagarlo, por favor, a veces me dejan, a veces no. Pero la gente ha encontrado cierto juego, como si yo fuera una muñeca de vestir. Entonces, y yo juego ese juego también, pero porque lo disfruto. O sea, me da la gana de usar esta pechera como algo súper estético para una entrevista y no para una entrada folclórica. Entonces, la pechera está fuera de lugar, supuestamente. Supuestamente. Pero está exhibiendo su belleza. Entonces, y así, yo juego mucho con eso, aparte porque es parte de mis juegos en el mundo del arte. Yo tengo un pie puesto en el mundo del arte, y el mundo del arte es un ámbito que te habilita al juego simbólico de una manera mucho más amplia que supuestamente los otros escenarios. Entonces, claro, yo transfiero de ahí a la vida cotidiana estos juegos simbólicos y funcionan. Sí, totalmente. Funcionan porque comunican, porque expresan. Totalmente. Yo aquí con esta pechera, para comenzar, estoy expresando mi valoración de esto como un objeto precioso. Precioso. Es mucho más que un collar, mucho más que una perla. Estas lágrimas de María expresan esa, no sé, esa otra mirada desde el oriente, ¿no? Sí. Porque, ¿qué sería Santa Cruz sin Beni? Esta es una pechera mojeña. Hermosa esta. Muy linda. Realmente. Hemos tocado muchos puntos, pero no el sentimental. ¿Cómo anda María en cuestiones de amor? Yo ando en cuestiones de amor siempre bien y siempre mal. ¿Por qué? Siempre bien porque soy enamoradiza, porque me gusta el amor, porque
Y porque aparte que si me dices, ¿en qué crees? En el amor. Mal, porque no es tan fácil el amor lésbico, el amor lésbico es difícil. Estamos en una sociedad heterosexual, compulsiva, normativa. Entonces el amor lésbico no es libre, el amor marica no es libre, el amor trans no es libre. Esas otras formas de amor están sujetas a sospecha, sujetas a prejuicio, sujetas a censura permanente, y a veces una censura que no viene de afuera, viene de adentro también. Entonces, esos corsés yo los siento en el amor. Pero sí tengo una relación muy linda con una persona muy madura y que además con la que me entiendo muy bien y que además es perfectamente calza con mi modo de ser, porque nuestra relación no es de todos los días, todo el tiempo, sino que ella tiene oficios que la alejan muchísimo, yo tengo oficios que me alejan muchísimo. Entonces es una relación que es muy intensa. ¿Cuando están juntas? Cuando estamos juntas, y luego a enfriarla para meterla al refrigerador porque hay otras cosas que hacer. Entonces eso es bonito, estoy bien en el amor. Y para ir cerrando, como una experta anarquista que no le imponen ideas, que no le imponen pensamientos, que no le imponen sentimientos, ¿cuál sería el consejo para uno encontrar su voz? Hablar. Mira, el estudio de radio es el lugar más mágico del mundo. Hay que ponerse, todos los compañeros acá, hay que ponerse frente a un micrófono. No preocuparse por el guión. Cuando yo tengo en la radio, tenemos una cosita y la vamos a sacar para las citas. Todos, todas, todes tenemos voz. O sea, no hay nadie que no tenga voz. No, es que tienes que ser mujer para tener voz. No, es que tienes que ser indígena para tener voz. O tienes que ser... No. Todos tenemos voz. Y tu voz, yo creo que la voz es lo más desnudo del cuerpo. Es lo más desnudo. Y entonces tienes que encontrar tu voz hablando para ti, hablando para otro. El micrófono, estar frente a un micrófono es la cosa más, o frente a un público, es algo muy desgarrador, muy apasionante y muy intenso. Hagan la experiencia, tienen mucho que decir. Todos, todas y todes tienen mucho que decir. No hay, ¿yo qué voy a decir? No, yo no tengo nada. No es interesante, si tú cuentas lo tuyo, es muy interesante. Así que, si no te atreves, empieza por algo pequeñito, por ejercicios cortitos y saca tu voz. Tienes que escuchar. Nosotras tenemos un graffiti muy bonito que dice, escucha el sonido de tu propia voz. Yo no sé si a ti te ha pasado. Yo tengo una voz interior que me dice, María, no hagas eso. Y entonces trato de obedecerle a mi voz. Sí, es por ahí. Sí. Hay que, sí. No te traiciones. Hay una voz interior. Esa hay que cultivarla. Si esa voz interior es una intuición, si esa voz interior es pero hay una voz que te sale de dentro, que no viene de fuera. Y cuando esa voz no solamente la escuchas, sino que la puedes emitir, o sea, puedes vocear tu propia voz, es más que un orgasmo, es orgásmico total. Brindamos por lo auténtico, brindamos por todo lo positivo que hemos vivido, por las enseñanzas que hemos tenido, por la resiliencia que nos caracteriza como seres humanos fuertes. Y brindamos por el amor y, sobre todo, por el sabor refrescante de Amstel. Muchas gracias, María, por esta maravillosa entrevista. Estamos todos los chicos acá presentes así, agarrados de las uñas, porque no se las han cortado, pero estamos ahí, súper interesante, maravilloso. Gracias nuevamente por aceptar la invitación, por venir. Súper, ha sido muy linda la entrevista. Y bueno, me despediré de Santa Cruz con un graffiti. Ni la tierra, ahorita, ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Muchísimas gracias, me siento súper honrada. Muchas gracias, María. No, gracias a ti. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por habernos acompañado en esta historia
Y si te gustó, no te olvides de compartirla y comentar aquí abajo.